Bienvenidos a la última parte de este tema de sistema hepatobiliar, aunque mejor dicho, ¿no? Sería pancreático, ¿no? Vamos a empezar ahora con la última parte, entonces, en lo que corresponde al esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi, como su nombre lo dice, es un engrosamiento de la parte de la muscular de los ductos, ¿sí? En el cual va a ingresar en la pared del duodeno. Bien, esto quiere decir que va a haber dos músculos que van a estar encontrados, ¿sí? El propio del páncreas, o sea, del conducto de Wirsung, el principal conducto de Wirsung, y del colédoco. Bien, entonces tenemos el colédoco y el Wirsung. A veces, aquí mismo también puede descargar el conducto accesorio de Santorini, también del páncreas, pero la mayor parte de las veces, por variantes anatómicas, descarga solamente el Wirsung, que es el conducto pancreático. Ahora, si notan, hay fibras de músculo liso alrededor de este conducto, que tiene el mismo epitelio que ya habíamos visto anteriormente, el cilíndrico simple o cilíndrico estratificado. Bien, entonces va a encontrarse en la misma estructura con el esfínter del colédoco. Bien, entonces, y alrededor de toda ella hay otro músculo que los rodea, que es el esfínter de Oddi propiamente dicho, o también llamado esfínter de la ámpula de Vater, ¿sí? Ámpula de Vater es el lugar anatómico visible dentro del intestino delgado donde van a descargar. Esfínter de Oddi solamente pues, es el músculo liso que está alrededor de los mismos. Bien, nada complicado. Y bien, encontramos ahora sí el último órgano que vamos a abordar, que es el páncreas. Y pues vamos a abordarlo por completo, ¿no? Este páncreas está conformado por unas glándulas acinares, ¿sí? Son túbulo acinares y las cuales están compuestas ahora sí de células meramente cerosas, la mayor parte de ellas. Bien, ¿por qué? Porque tienen mucha producción proteica y simógena, ¿sí? Entonces aquí va a predominar mucho basofilia y eosinofilia. Al igual que las otras glándulas que hemos ido analizando, hay una cubierta que es una cápsula de tejido conectivo denso y regular, misma que se va incrementando al hacerse profundo y va creando los septos y produce también lóbulos en este caso, pero en el páncreas es muy difícil llevarla a cabo por lóbulos. El páncreas sí se estudia por ubicación anatómica, ¿sí? Teniendo una cabeza, una cola y un cuerpo. Bien. Entonces, la parte que predomina en el páncreas, por supuesto, es la exócrina, pero eso no quiere decir que no tenga otra función, que es la endocrina. Esta función endocrina consiste en la secreción de insulina, glucagón, somatostatina, grelina, polipéptido pancreático y polipéptido vasoactivo. Entonces son muchas las secreciones que tiene el páncreas en su parte endocrina. ¿Sí? La más importante, la más conocida es la de la insulina, que ayuda a las células a dejar pasar la glucosa. ¿Sí? Ahí tiene que ver mucho con la diabetes. Bien, y por último tenemos la parte exógena que corresponde a las enzimas digestivas, que predomina la amilasa, la lipasa, ¿sí? Que son las principales que secreta el páncreas. Por eso, y por esos dos motivos, pues se considera una glándula anfícrina, que posee una parte tanto endocrina como exócrina. Entonces, la parte exócrina se conforma por acinos, ¿sí? Y aquí sí vamos a poder encontrar las estructuras centroacinares mejor delimitadas, ¿sí? Tenemos elementos secretores, que son las partes funcionales, las partes finales, ¿sí? Los acinos. Tienen una luz pequeña y esa luz pequeña está recubierta por células epiteliales, que son los conductos intraacinares o centroacinares, son células centroacinares, como esta celulita pálida que está acá o esta celulita pálida que está acá. Células centroacinares que vimos donde descarga inicialmente ese acino. Los acinos son redondeados, ¿sí? Son claramente más redondeados que en la glándula parótida, son muy similares de hecho. Tienen una morfología celular triangular con los núcleos esféricos basales de cromatina laxa la mayor, densa la mayor parte de las veces, ¿sí? Como aquí lo podemos ver, como aquí lo podemos ver, ¿sí?
Y en la superficie, en la parte apical de estas glándulas, de estas células, encontramos gránulos de zimógeno. ¿Bien? Son, por supuesto, prominentes los retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi y estos gránulos de zimógeno. Las células centroacinares están en el centro del acino, como su nombre lo dice, y se van a conectar con los conductos intercalares, que son, pues, como tal, el sistema excretor de este producto exócrino. ¿Sí? Entonces, se dividen en intralobulares o lobulillares, luego interlobulillares y por último el conducto pancreático principal, que en este caso, como les mencionaba, era el de Wirsung. Este de aquí es un conducto intralobulillar y este de aquí es interlobulillar. ¿Sí? Muy bien. Y noten aquí, esta imagen es muy bonita porque nos da una macroanatomía, bueno, microanatomía, pero a grandes rasgos, a un poco aumento de cómo está constituido el páncreas. Si se dan cuenta, predomina eosinofilia y basofilia en toda esta estructura y hay manchas o zonas de hipocromía selectivas que no son vasos sanguíneos, ¿sí? Este de aquí es una arteria, esta es una vena, esta es otra vena y por acá hay otra vena, otra arteria, otra vena, ¿sí? Y todas estas cosas de acá son los septos de tejido conectivo, ¿sí? Aquí esta pequeña membrana que vemos ahí es la cápsula del páncreas, ¿bien? Pero ¿a qué estructuras pálidas me refiero? A estas de acá. ¿Sí? Esas zonas de hipocromía corresponden a las islas en el mar de acino, ¿sí? Son los islotes de Langerhans. Y miren, aquí tenemos el conducto de pancreático principal, ¿sí? La mucosa del mismo, la lámina propia y la parte muscular de la misma. Bien, entonces estos islotes de Langerhans a la microscopía con hematoxilina y eosina son indiferenciables en cuanto a la secreción, al igual que los pituicitos que veíamos en adenohipófisis y posterohipófisis. No hay como tal una diferenciación clara en cuanto a la morfología celular y sus funciones. Entonces aquí todas las células tienen un tamaño prominente, son hipocromáticas, tienen un núcleo esférico con un núcleo prominente, ¿sí? Simulando como si fueran también neuronas. Sin embargo, pues las morfologías son muy diferentes y no se puede establecer cuáles son las que secretan insulina, cuáles son las que secretan glucagón, a menos que realicemos inmunistoquímica también. También hay otras tinciones específicas que nos ayudan a discriminar, sobre todo las de la insulina y las de glucagón, pero pues escapan de nuestros métodos. ¿Bien? Entonces, miren, esta estructura de acá, estas celulitas pálidas, no son células del islote, son células centroacinares, ¿sí? Son parte del sistema de conductos excretores. Aquí está un conducto intralobulillar, ¿sí? Que va a secretar toda esta porción exócrina, ¿sí? La porción endocrina tiene en su alrededor vasos sanguíneos, como este de acá, como este de acá y este de acá. Bien. Estas son las tinciones que les menciono. Aquí se están tiñendo las células alfa y aquí las células beta. Como pueden darse cuenta, pues varían un poco de su ubicación y su tamaño, pero en nuestros términos vamos a dejarlo solamente en morfología con hematoxilina y eosina prácticamente irreconocibles. Lo que quiero que sí noten en esta imagen es la tinción, bueno, la conformación de la glándula como tal. Miren, esta zona de aquí son acinos, ¿bien? ¿Sí? Y si se dan cuenta, los núcleos están en la periferia y adentro de ellos están las células centroacinares. Como su nombre dice, aquí está otro acino, núcleos en la periferia, o sea, en la base, y en el centro las células hipocromáticas son las células intercalares. Bueno, perdón, las células centroacinares, que a su vez se van a unir con otras y formar las células intralobulillares, los conductos intralobulillares. Miren. Y aquí otra microscopía donde se puede ver a grandes rasgos cómo el tejido hepático el tejido pancreático se va dividiendo, ¿sí? Entonces esta de aquí correspondería a un lóbulo, ¿sí? Los conductos que encontráramos en esta zona de aquí serían los interlobulillares. Los que encontramos, por ejemplo, miren, aquí está uno y por acá está otro y acá está otro, son los intralobulillares, ¿sí? Muy bien. Y por último, el que encontramos en la laminilla anterior, pues sería el conducto principal. Y miren, viéndola de cerca esta muestra desde una rata, podemos observar aquí
las diferencias entre los islotes de Langerhans, que son estos, y los acinos, ¿sí? En los acinos podemos encontrar esas células basales de núcleo basal de tipo piramidal con los gránulos de zimógeno en la superficie del acino. Y estas celulitas que están en medio del acino, pues son las células centroacinares. Vean la diferente morfología que tienen. Su núcleo es ligeramente más grande, su citoplasma es hipocromático relativamente a sus células periféricas. Bien. Y por último, noten la presencia de tejido conectivo laxo alrededor de los acinos. Bien. Aquí también, por supuesto, hay vasos sanguíneos, pero ahí no va la secreción. Bien, ¿dónde se va la secreción? Pues en estos vasos sanguíneos que están en toda esta zona de acá, que corresponde a los islotes de Langerhans. Y ahí podemos ver las diferentes células endocrinas que pues van a estar secretando su debida hormona. Bien, entonces lo que les mencionaba, las células alfa corresponden el 20% de los islotes y secretan glucagón. Las beta, 70% y secretan insulina. Las gamma, somatostatina, las G, gastrina, las E, grelina, las PP, polipéptido pancreático, las D1, polipéptido intestinal. ¿Bien? O también se llaman las BIP, ¿no? El páncreas está inervado e irrigado por muchos vasos sanguíneos, tiene muchos capilares, tiene zonas de contacto con los islotes de manera directa con los capilares y también tiene gran cantidad de linfáticos, no tan prominentes porque son difíciles de reconocer, pero los tiene. Tiene fibras nerviosas que controlan como tal la secreción y también llevan los comunicados nerviosos en el caso de que sea necesario por parte del sistema nervioso central y por supuesto también corresponde a nervios autónomos. Recordemos que estos pues reciben la señal inmediatamente del tubo digestivo, ¿sí? Están conectados de manera directa y pues ahí se comunican. También son sensibles por medio de estos nervios autónomos y fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas a la noradrenalina y adrenalina en el caso de que sean necesarios en situaciones de emergencia, ¿sí? O sea, literalmente lo que hace la insulina es activar el sistema metabólico para que haya energía en el caso de que sea necesario en una urgencia, ¿sí? Sobre todo para el consumo muscular y cardíaco. Bien, entonces, llegamos al final de la clase. Hay que corregir la fecha. Sin embargo, pues cualquier duda, cualquier aclaración, ustedes ya saben, pueden solicitarla mediante la plataforma y quedo pendiente a sus dudas. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente parte de microscopía de los órganos que acabamos de revisar.